¿Qué pasa si la persona que sufre de una agresión es la misma que autoriza dichos actos? Suena como algo complejo, ¿cierto? Pues esto de hecho sí ocurrió. Hoy hablaremos de un caso que ha capturado la atención y el horror de muchas personas en todo el mundo. Armin Meiwes, también conocido como el caníbal de Rothenburg. Exploraremos la psicología detrás de sus actos y trataremos de entender lo que lo llevó a cometer uno de los crímenes más perturbadores de la historia reciente. Este es un caso fascinante y escalofriante al mismo tiempo. Vamos a desglosar diferentes aspectos de la vida y la mente de Armin Meiwes para tratar de entender qué lo llevó a sus actos extremos. Antes de continuar el análisis, quiero que tengas en cuenta que no sé alemán, por lo que la pronunciación de los nombres no sé si sea la correcta. Armin Meiwes nació en Alemania, Rothenburg, una ciudad que actualmente cuenta con un poco más de 10,000 habitantes, mismo poblado que no sabía lo que Armin hacía la noche y la madrugada del 9 y 10 de marzo de 2001 en la intimidad de su casa. Quizá te preguntes, ¿por qué lo hizo? Te explico la psicología del crimen. Meiwes era un chico oriundo de una pequeña ciudad, con una familia que, como en la mayoría de los casos de criminales, era totalmente disfuncional. Unos padres que constantemente peleaban enfrente de él y sus dos medios hermanos, pero Armin se las arreglaba para ignorar la situación que ya era habitual. Quizá era algo normal para él. Lo que fue totalmente nuevo ocurrió en aquella discusión. Just was a moment when my father left our family. My father simply drove away with the car. I was running after the car, wanting to stop him. I screamed, but he simply drove away, not even looking into the rearview mirror. That was a very traumatic experience for me. El abandono de su padre a sus prematuros 8 años y el alejarse de sus medios hermanos lo marcó de por vida. Armin era un chico que de por sí no tenía muchos amigos, pero a causa de esto desarrolló una personalidad introvertida y solitaria. La ruptura de lazos con su padre lo convirtió en un hombre trastornado. De grande, él soñaba con ser parte del ejército y se inscribió. Ahí estaba en constante contacto con hombres más jóvenes y de su misma edad, por lo que experimentaría por primera vez la atracción por el mismo sexo. Aunque no se tiene registro de que haya tenido algún amorío durante su estancia en el ejército, uno de sus amigos militares más tarde reveló que era evidente que Armin no era heterosexual y que un día le preguntó de forma directa acerca de sus preferencias. Él se notó incómodo, negó y cambió el tema de forma abrupta. Recordemos que en principios de los 2000, la homosexualidad era tema de estigma y prejuicio. Quizá por eso es que a Armin le resultaba incómodo el tema. De todas formas, su compañero no volvió a insistir con el tema. Durante 10 años en la milicia, Meiwes dejó de lado al chico cohibido y extraño que solía ser. De hecho, sus compañeros le recordaban con honor y respeto por los servicios brindados. Pero su estancia llegó a su fin cuando se dedicó al cuidado total de su madre. En ese momento, se decidió por estudiar ingeniería en sistemas. Para ese año, la carrera le parecía prometedora y Armin no estaba equivocado. Con su interés en la tecnología y el inevitable avance del Internet,
Maywes se sentía como un pez en el agua, descubriendo diversos intereses y foros dentro de la web. Así es como después de la muerte de su madre, por primera vez llegaría a lo que se conoce como el Café Caníbal, un foro que no necesita mucha explicación. Me parece que te das una idea de lo que se comentaba ahí. No podemos ignorar la importancia del Internet en este caso. Jugó un papel crucial al permitirle a Maywes encontrar y conectar con personas que compartían sus fantasías. Esto facilitó la manifestación de sus comportamientos extremos al contactar a individuos con intereses inusuales. Hoy en día, estos foros no es que hayan dejado de existir, es que están en lo que conocemos como la Deep Web y su acceso es mucho más restringido y limitado. Pero en los inicios del Internet, estos foros podían coexistir en la superficie de la web, al no haber una regulación estricta. Es importante mencionar que Armin no había cometido ningún crimen previo a la muerte de su madre, ya que ella era muy autoritaria y de cierta forma se puede traducir a que Armin, a pesar de ser un hombre adulto y funcional, le siguiera teniendo miedo, pero una vez muerta, nada lo detendría. Desde muy joven, empezó a desarrollar fantasías caníbales y de dominación, lo cual es un indicio temprano de su búsqueda de control y conexión emocional. Un hombre con temor de ser abandonado, como aquel niño de su infancia, no encontraba forma de mantener a la gente con él y en su trastornada mente pensó que si se lo comía, jamás lo dejarían. Armin Meiwes. I was born 1961. I'm computer engineer from Rothenburg, Germany. I killed a man, slaughtered him and ate him. Since then, he is always with me. Buscaba una forma de conexión extrema con otra persona, una permanente e íntima. Esta necesidad de control sobre otra persona y la idea de internalizar físicamente a alguien reflejan una distorsión profunda en su forma de buscar intimidad y permanencia. El canibalismo erótico es algo extremadamente raro y perturbador. Esta parafilia es una condición en la que una persona tiene fantasías, impulsos o comportamientos sexuales intensos y recurrentes que implican objetos o situaciones no comunes. El canibalismo erótico implica que la excitación sexual está vinculada con el acto de consumir carne humana. Para él, estas fantasías no eran solo pensamientos pasajeros, sino que eran muy reales y poderosas, al punto de llevarlas a la práctica. Para ello, Maywes hizo diversos posts en el foro antes mencionado, pero lo que desató una pesadilla que nadie podía ver aún fue la publicación donde él especificaba: busco joven, bien formado, entre los 18 y 25 años, para ser sacrificado y luego consumido. Al no recibir respuesta, Armin intuyó que debió haber sido el rango de edad, así que lo aumentó hasta 30 años. Aquí es donde las cosas se empezaron a poner interesantes para nuestro protagonista, ya que recibió diversos mensajes accediendo a ser parte de su plan. Pero la mayoría de encuentros que tuvo, al final no deseaban ser sacrificados y terminaban arrepintiéndose. Maywes, lejos de enfadarse por el poco compromiso de sus citas previas, aceptaba con gentileza y los dejaba ir. Si algo tenía claro, es que quería que el partícipe de su locura disfrutaría también, y así fue. Conoció a Bernd Jürgen, un ingeniero de Berlín que disfrutaba de ser torturado y violentado dentro de sus prácticas sexuales. Bernd accedió a ser la víctima, siempre y cuando tuvieran relaciones previas al plan, se comieran sus genitales y le diera parte de ellos. También le pidió a Maywes
que le leyera un libro de Star Trek antes de morir. And we talked about exactly what he would happen. Bernd had very bizarre ideas and guidelines how he had planned his end. Cuando Mae West le proporcionó un pedazo de su miembro a Bernd, este no fue capaz de comerlo o tan siquiera morderlo, ya que era demasiado rígido, y Mae West decidió cocinarlo con especias para que su ahora cómplice pudiera cumplir sus últimos deseos. Concluyó con cada una de sus peticiones y lo dejó en la bañera esperando a que muriera. Al ver la demora del proceso, decidió echarle una mano cortando su garganta. Y durante los siguientes 10 meses, Armin comió del cuerpo de Bernd. Ya sé que te preguntas, ¿cómo puedo estar seguro de que Bernd no se echó para atrás como todas las citas previas? Bueno, de todo este proceso que te acabo de relatar, hay un video que lo avala, que muestra paso a paso el proceso. Esta no es una historia sacada de los mejores guionistas de terror. Te estoy hablando de una cinta totalmente real que la policía de Alemania tuvo que ver de inicio a fin para corroborar que lo que decía era verdad. Y no, por si te cabía la duda, Armin no mintió, de verdad consintió cada acto. Después de todo lo ocurrido, Armin Mae West vuelve a publicar en el foro exactamente lo mismo, pero esta vez añade que para él esta práctica no es nada nueva, y un usuario del mismo foro siente curiosidad al respecto. Queda con Armin y lejos de estar interesado en el plan, solo quiere escuchar su historia, saber si es real o no. Y una vez que ve la nevera de Mae West llena de los restos de Bernd, corta la cita. Dice que ya no está interesado en el plan. Y con la gentileza característica de Armin, deja que se marche. Este era el fin de Mae West, ya que el usuario del foro acusó de inmediato al caníbal que acababa de conocer. Mencionó todo lo que le contó y añadió que había un video de todo lo ocurrido. Esto ponía a la policía alemana en una encrucijada. No podían acusarlo de secuestro o tortura. No podían decir que obligó al hombre a hacer todas las locuras que hizo, porque no era así. Ambos tenían un trato y Mae West lo había cumplido. Los expertos en psicología forense que trataron este caso han sugerido que Mae West podría tener un trastorno de personalidad esquizoide, que incluye síntomas como la dificultad para formar relaciones y una preferencia por la fantasía sobre la realidad. Otros han sugerido trastornos de personalidad antisocial. Durante su juicio, Mae West fue examinado por psiquiatras forenses, fue evaluado y encontrado mentalmente competente, lo que significa que no se consideró que tuviera una enfermedad mental severa que lo incapacitara para entender la naturaleza de sus actos. Bajo esta premisa, Armin Mae West fue condenado el 30 de enero de 2004 a 8 años y 6 meses de prisión. A raíz de lo corta que fue su sentencia, el caso de Mae West se hizo mundial, ya que todo el mundo hablaba de lo poco que pasaría encerrado. Tras todo este revuelo, se hace un segundo juicio del caso y el 10 de mayo de 2006, después de que Armin admitiera que sintió una gratificación sexual al hacer lo que hizo, se dictamina que su sentencia sería cadena perpetua. Hemos considerado desde la infancia de Mae West hasta los factores sociales que contribuyeron a sus actos. Es un caso que nos muestra cómo una combinación de factores psicológicos y sociales
pueden llevar a comportamientos extremos y perturbadores. Definitivamente es un recordatorio de la importancia de entender las complejidades de la mente humana y de estar atentos a las señales de comportamiento problemático antes de que escalen a niveles tan trágicos. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Armin debió ser encerrado? ¿O su captura fue injustificada, ya que todo fue consentido? ¿Piensas que si hubiera recibido atención cuando era pequeño, esto se hubiera evitado? Antes de irme, quiero invitarte a que seas parte de la nueva sección del canal La Consulta, donde de manera anónima estaré leyendo casos verídicos de acontecimientos traumatizantes por los que hayas tenido que pasar. Esto con el fin de brindar un pequeño apoyo a aquellos que lo necesiten. No olvides que tu salud mental importa y que siempre habrá una persona dispuesta a ayudarte. Gracias por ver este video. ¿Qué otros casos te gustaría que trajéramos al canal? Si te gustan los casos misteriosos, interrogatorios y el true crime, te invito a que te suscribas para más contenido.